Continuamos en esta noche y ahora vamos a hablar de innovación. Cuando se habla de innovación, hay mucha gente que asocia esto automáticamente con empresas o con tecnología, pero vamos a enfocar esto desde la perspectiva de lo que significa innovación institucional. Aprovechamos la presencia en nuestro país de José de Souza Silva, brasileño, doctor en Sociología y Ciencias de la Tecnología, quien tiene amplia experiencia en esta materia. Él es líder de la Red Nuevo Paradigma para la Innovación Institucional en América Latina y ha desarrollado una vasta experiencia en la empresa brasileña Embrapa, una empresa enfocada en temas no solamente de agricultura, sino de las relaciones ciencia, tecnología, sociedad e innovación. Buenas noches, José, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto estar aquí en estos tiempos se habla con frecuencia, es moneda común decir los partidos políticos están en crisis, los gobiernos están distanciados de los ciudadanos y bueno, hay nuevos actores, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, pero también ya dejaron de ser novedad, es decir, hay muchas organizaciones que se estancaron en el camino y que probablemente perdieron el norte de sus banderas de cambio. ¿Cuál es el desafío más importante para estos actores sociales en materia de innovación? Primero, necesitamos distinguir la innovación institucional de la innovación tecnológica, porque mientras la innovación tecnológica es necesaria, es imprescindible, pero apenas cambia las cosas para transformar la realidad material, la innovación institucional incluye un campo de preocupación donde, antes de cambiar las cosas, cambia las personas que cambian las cosas, porque la forma como uno ve al mundo influencia la forma de actuar en este mundo para transformarlo. Las instituciones, hoy día, estamos todos vulnerables del ciudadano al planeta. E estamos vulneráveis porque a sociedade industrial está em crise, na época histórica do industrialismo, quando estamos conscientes de nossa vulnerabilidade que intentamos construir sustentabilidade, 75% de todas as iniciativas fracassam. E a maioria fracassa porque não está compreendendo o que está passando e quando intenta cambiar, se inspira em verdades que estão em crise, porque não percebe quais são. Então, o sistema de verdades que estuvo inspirando decisões e ações em las organizações para definir seu mandato, seu foco de trabalho, estão em crise. Então, muitas organizações não têm claro o que fazer hacia o futuro. É um momento de altíssimo grado de incertidumbre. Dijiste cambiar las personas para cambiar las instituciones y para cambiar las organizaciones, pero bueno, eso suena como una prédica de valores, de decir queremos ser mejores, queremos ver la realidad de otra manera. ¿Qué es lo que quieres cambiar en las personas y por qué? Claro. Cualquier indivíduo, sea un analfabeto o un doutor, un filósofo, ele toma decisões e realiza ações inspirados em verdades que foram estabelecidas a lo largo de sua história, pero que se estão invisíveis para ele, porque foi um processo cultural que chegou através da educação, da comunicação, do vecindário, do lugar de trabalho, não importa onde, algumas verdades que explicam para ele que é a realidade e como ela funciona. Esta visão de mundo, este conjunto de verdades que prevaleceu em los últimos siglos a lo largo do industrialismo, ao redor do industrialismo, está em crise, porque esta época está em crise. O humo que saía da chaminé das fábricas industriais, que significava o símbolo máximo do progresso, hoje significa contaminação. Então, necessitamos revisar, questionar o sistema de verdades que inspiravam nossas decisões e ações para distinguir quais entre elas continuam válidas e quais entre elas ou são falsas ou perderam sua vigência porque foram propostas para uma realidade que já está en crisis. Pero veamos esto con ejemplos concretos. Usted está aquí en Nicaragua, brindó una conferencia en la UCA el lunes pasado y ha estado trabajando con un programa del Centro Antonio Valdivieso abierto a diferentes organizaciones sociales, la Red de Desarrollo Local. ¿Cuál es el problema que le han planteado las organizaciones nicaragüenses? Es decir, traduzcamos este planteamiento de cambiar las personas, cambiar las instituciones a los desafíos concretos de Nicaragua y de América Latina. En cualquier país que llego, e não foi diferente aqui, sinto que as instituições estão mirando hacia dentro de si mesmas para cambiar-se, pero não tem referência que sociedade aspiramos hacia o futuro.
Entonces, cuando uno quiere cambiar, sea la educación o una institución o la agricultura, lo que sea, no debe mirar primero hacia dentro de un sector o de la misma institución, porque la institución no existe para sí misma, sino para servir a la sociedad. Entonces, necesitamos negociar qué sociedad queremos, y solamente cuando tenemos más claro qué sociedad queremos construir, ahí sim podemos imaginar qué educación, qué institución o qué agricultura para ayudar a construir esta sociedade. Então, quando uno se queda mirando hacia dentro de si mesmo e se perguntando o que quero cambiar, o que devo cambiar, qual é o critério que vai ter para... É que a sequência de perguntas é: por que cambiar? Há razões relevantes para cambiar. Obviamente, o contexto está em transformação mundial, regional, nacional, diferentes contextos. Pero hay una serie de valores, de paradigmas que son aceptados universalmente. Bueno, el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad del medio ambiente, la democracia en un sentido, digamos, de participación y representación. Y por el otro lado, bueno, valores que tienen que ver con educación, con salud, aspiraciones que van más allá de las metas tradicionales de crecimiento económico. ¿No son esos acaso un punto de referencia? Pero estes pontos de referência não estão sendo definidos por nós outros. Historicamente, nossa educação em Ásia, África e Latinoamérica ha sido concebida alrededor da pedagogia da resposta, resposta para perguntas que não foram feitas por nós outros, concebidas por que se autodenominou civilizada no passado e desenvolvida no presente, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós outros temos como meta, foi estabelecido para nós outros, no passado ser civilizado, no presente ser desenvolvido. Então, como a meta já está predefinida, pareceria que todos aspiram a ser desenvolvidos. Mas o que é ser desenvolvido? É o que eles definem como desenvolvimento, não? Sí, pero en un país como Nicaragua y en tu propio país, Brasil, lo que está en el tapete es, bueno, darle dignidad a la gente, que la población ejerza derechos de ciudadanía, que la población salga de la pobreza. Entonces la meta no es ser desarrollado, la meta es ser feliz, vivir bien. E aí sim, necessitamos negociar o que significa viver bem para nós outros, sem comparar-nos com outros, verdade? Então, primeiro deveríamos abandonar o desenvolvimento como meta, continuar como processo. Pero os fins deveríamos negociar a nível de uma comunidade, de um país. Deveríamos não fazer projetos para o desenvolvimento, sino que projetos para a vida. Então, projeto de vida, projeto comunitário, esta comunidade, um projeto de vida, um projeto de futuro para a comunidade. A sociedade nicaragüense, a meta não é ser desenvolvido, a meta é como a sociedade nicaragüense poderia ser uma sociedade onde vive bem, onde a vida digna, verdade? Onde não necessitaríamos pelear por nossos direitos. Imagina, a democracia representativa está em crise justamente porque é uma das instituições da civilização ocidental e todas as crises que estamos analisando desde a década de 60 não são crises independentes, todas têm a mesma origem. Cada uma crise que estamos analisando é a crise de uma das premissas que sustentam a civilização ocidental. A democracia representativa foi reduzida à democracia de um dia, o dia do voto. Então, não podemos praticar a democracia todos os dias. Se a sociedade for realmente democrática, não necessitaríamos pelear por nossos direitos, porque a democracia seria o governo do povo, com o povo para o povo. Então, todos estariam aí para viabilizar os direitos de todos, nem sequer necessitaríamos pelear. Estamos hablando casi de una sociedad ideal utópica. Aterricemos esto a un país como Nicaragua o a su propio país, donde la gente dice, bueno, ¿hay o no hay democracia? ¿Qué hace una organización que promueve derechos ciudadanos, por ejemplo, frente a un gobierno que está enfocado en un enfoque, valga la redundancia, relacionado con el clientelismo político? Y la gente dice, quiero promover ciudadanía, y por el otro lado están ofreciendo clientelismo, quiero promover democracia, y hay una tendencia autoritaria. Vamos a ver. Este enfoque, este cambio de paradigma, esta manera diferente de enfocar a la persona y cómo va a incidir en las organizaciones, ¿cómo se traduce eso en la vida cotidiana de organizaciones concretas? En cualquier organización necesitaríamos primero negociar los fines. Con los fines tendríamos criterio para orientar la contribución de los medios. Es que hoy llegamos a un punto donde los medios son el fin. Entonces, por ejemplo, crecimiento económico oculto bajo la idea de desarrollo, pero siempre fue crecimiento económico. Quando se chama desenvolvimento local,
los poderes internacionales dan la vuelta en el adjetivo, acepta la crítica, pone el adjetivo, pero transforma en crecimiento local. Desarrollo territorial es crecimiento que tome en cuenta el territorio. Desarrollo sostenible es crecimiento que se sustenta en el tiempo. Entonces, crecimiento, que es un medio, ha sido transformado en el fin. Todo gobierno promete crecimiento. Sim, pero não é automático. O hecho de que cresce não significa que tudo está bem. Brasil é o exemplo que o mundo inteiro não necessita volver a experimentar. Não, a distribuição dos benefícios do crescimento não ocorre como efeito cascada. Brasil pode aumentar seu produto interno bruto 1000 vezes, pero tiene la segunda peor distribución de ingresos del planeta. ¿Sigue siendo así? Los que no tienen ingresos no tendrán acceso aunque exista exceso. Entonces, la pobreza, por ejemplo, nunca vamos a disminuir la pobreza, porque los programas de combate a la pobreza, primero no debería ser de combate. Esa es la metáfora militar, el lenguaje militar que Robert McNamara trajo para el mundo. Está hablando en un país donde el presidente todos los días habla de batallas y batallas y batallas, y estamos dominados por el lenguaje militar. En todos los países. La conferencia que usted brindó el lunes, que tenía que ver con innovación institucional, el taller que terminó hoy, mañana está brindando otro taller sobre este tema. Gente que está viendo este programa dirá, ¿y yo cómo puedo entrar en esta discusión? Por lo menos está dejando a la gente conflictuada para pensar sobre este tipo de puntos. Este es el propósito. Necesitamos empezar a pensar como nosotros mismos para ser nosotros mismos, porque hasta ahora estamos bajo presión a través de un proceso de educación colonial, donde somos presionados para pensar como ellos, para ser como ellos. Es que si la meta es ser desarrollado, no hay mucho lo que hacer. Basta memorizar sus respuestas, seguir sus modelos, aceptar sus recomendaciones, ya que la meta es apenas ser desarrollado. Ahora, si quisiéramos ser felices, y como felicidad es cultural, entonces la felicidad en una comunidad no necesariamente coincide con lo que hace feliz otra comunidad, incluso dentro del mismo país en diferentes regiones, ¿no? Yo no quiero ser desarrollado, yo quiero ser feliz. Y Gracias, José. Gracias, José, por sus reflexiones. Por lo menos me imagino que más de algún televidente querrá seguir esta conversación. Ojalá tengan la oportunidad de ponerse en contacto con usted a través del Centro Valdivieso. No sé si el seminario que brindará mañana estará abierto, pero creo que habrán